Buenos días o buenas tardes aquí en Europa. Doy las gracias al doctor Eldis y Román y también a la Universidad Técnica de Manabí por invitarme a participar en este segundo taller internacional de la Red de Estudios sobre Educación Red. Es para mí un honor poder participar y me ha impresionado gratamente el nivel de las ponencias. Antes de entrar en materia, creo que debo presentarme. He dedicado mi vida profesional a la educación, más concretamente a la enseñanza del inglés, como ya han dicho. Estudié matemáticas y filología románica en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, e hice la tesis sobre la lingüística románica y árabe, especializándome en toponimia. Enseñé árabe durante un tiempo en la Universidad de Murcia, pero para mi sustento me he dedicado siempre a la enseñanza del inglés en mi academia Fluency. Diseñé los cursos de inglés de Fluency basándome en la Action Research, la investigación-acción, es decir, que partiendo de una visión clara de los objetivos a conseguir y las teorías y métodos vigentes y anteriores, realicé largas investigaciones en el aula mientras daba clase, buscando formas más eficaces de enseñar y lograr los objetivos deseados. Considero que nuestro principal objetivo debe ser que el mayor número posible de alumnos venga felizmente a clase, alcance los objetivos académicos, apruebe y acabe el curso listo para continuar aprendiendo el próximo año. Como todos los profesores, he sufrido en mis carnes la creciente brecha entre el aprendizaje de los alumnos buenos y los malos, incluso cuando todos empezaban desde un mismo nivel, y los problemas de disciplina que estas diferencias producen, por no poder atender bien a unos y otros al mismo tiempo. Traté, como hacemos todos, de animar a los rezagados y convencerles de que estudiaran en casa para mantenerse al nivel del grupo. Al final me rendí ante la evidencia de que lo único que funcionaba de verdad era conseguir que aprendieran directamente en el aula y no contar con el trabajo que pudieran hacer en casa. De esta forma, los alumnos venían a clase contentos y motivados, sin la mala conciencia que resulta de no haberse preparado adecuadamente, con la perspectiva de quedar mal y pasar vergüenza ante el profesor y los demás. De ahí que el tema que traigo hoy es la motivación a través del éxito en la enseñanza de los idiomas. Todos los profesores queremos que nuestros alumnos estén motivados, porque así trabajarán y tendrán éxito en su aprendizaje. Y si sacan buenas notas, ese éxito los motivará para seguir esforzándose y lograr nuevos éxitos. El trabajo trae el éxito y el éxito anima a seguir trabajando. Es como el huevo y la gallina. Si consigues uno, tendrás el otro. Lo normal para poner en marcha este proceso es intentar motivar a los alumnos para que luego trabajen y tengan éxito. Pero es complicado. Lo que motiva a uno no vale para otro. Y aunque algo funcione por un tiempo, el efecto puede decaer. Además, bastantes alumnos son casi imposibles de motivar. La búsqueda de nuevas formas de motivación es uno de los temas de investigación más productivos en la actualidad. En cambio, en la Academia Fluency, que dirijo, hemos terminado haciéndolo al revés. Que los alumnos primero tengan éxito y este éxito hace que estén siempre motivados. Aprenden todo lo importante en el aula y no se dejan conocimientos esenciales al azar de los deberes. Es algo que vale igualmente para niños y adultos, puesto que casi a nadie le viene bien tener que estudiar fuera del aula. En cada campo hay aprendizajes que son fundamentales. En los idiomas, estos son el vocabulario, la morfología y la gramática necesaria para la construcción de las oraciones. Las palabras y expresiones nos han de acudir a la mente a medida que hablamos. Debemos tener agilidad a la hora de conjugar los verbos y agregar terminaciones, prefijos y sufijos a las palabras.
y debemos saber ordenar correctamente las palabras en cada oración. Y todo esto debe ocurrir lo bastante deprisa para que nuestro oyente no se nos vaya aburrido de esperar. Para poder garantizar que todos o casi todos los alumnos logren estos aprendizajes en el aula, el profesor debe dirigir la memorización de las palabras y expresiones, la automatización de la morfología nominal y verbal y el desarrollo de agilidad en el uso de las normas gramaticales. Y es fundamental para no dejar a nadie atrás, no avanzar con material nuevo hasta comprobar que todos los alumnos han aprendido bien lo anterior. Hoy, en Fluency, con 9 academias, 70 profesores y 500 grupos de alumnos cada año, destinamos entre la mitad y 3/4 de cada clase a enseñar de esta forma, desde el nivel de principiantes hasta el C2 del MCR o Proficiency. Nunca pedimos que se estudie fuera del aula. El resto de la clase se dedica a la conversación y a otras actividades típicas del aula de idiomas, diseñadas para desarrollar y reforzar la comprensión y la expresión en inglés, trabajando siempre con léxico, morfología y gramática consolidados previamente. En los niveles bajos, el profesor habla en inglés únicamente en la medida que los alumnos menos aventajados le puedan comprender. Solo es obligatorio hablar en inglés en la clase a partir del momento en que los alumnos dominen todos los tiempos verbales. Para deberes, mandamos diferentes actividades online, aunque solo una parte de los alumnos los hacen. En los niveles medio y alto, les pedimos que vean televisión y lean en inglés, y antes de los exámenes importantes, que hagan trabajos preparatorios de redacción y practiquen estrategias para el examen oral. La enseñanza sigue un riguroso plan de estudios. Todo el material, actividades de clase están organizadas en checklists. Y cada checklist necesita aproximadamente 16 horas para completarse. Cada 12 checklists corresponden a un nivel del MCR. Checklist 12 A1, checklist 24 A2, 36 B1, 48 B2, 60 C1, 72 C2. Al llegar al final de cada etapa, los alumnos se pueden presentar al examen correspondiente de Cambridge, Oxford u otro. Para sacar B2, los niños y jóvenes requieren una media de 800 horas de clase. Empezando a los 7 o 9 años, los alumnos se presentan al examen de First Certificate a los 14 o 16, sin necesitar un periodo de inmersión en un país de habla inglesa. Este año hemos tenido un 84% de aprobados en el First, frente a la media de 75% a nivel nacional y mundial, que indica la Universidad de Cambridge. En lo que queda de la ponencia explicaré exactamente cómo hacemos para enseñar sin deberes. A finales de los años 70 del siglo pasado, cuando empecé a enseñar inglés en Murcia, el método que usábamos proporcionaba una amplia base de vocabulario y gramática en el libro 1, y en el libro 2 se introducían estructuras complejas como las condicionales, la pasiva, la oración indirecta. No obstante, en el segundo nivel muchos estudiantes se daban de baja. El curso básico no había conseguido fijar el vocabulario y la gramática esencial, y cuando se enfrentaban a la complejidad del curso intermedio, los alumnos carecían de los recursos necesarios. En el año 80 fui a Túnez a estudiar árabe en el Instituto Bourguiba, y el método audiolingual que utilizaban me gustó. En uno de los ejercicios, el profesor nos hacía repetir una frase cambiando una palabra. Por ejemplo, en inglés diría, I saw her, yo la vi, y él diría him, y el alumno diría, I saw him. Entonces diría she, y el otro alumno diría, she saw him. Y diría didn't, y otra diría, she didn't see him, adaptando el verbo. Los ejercicios interactivos de este tipo debían agilizar el uso de las palabras y estructuras.
pero la mayoría de los alumnos no conseguían buenos resultados porque no recordaban bien el vocabulario. Yo iba a todas partes con la libreta en la mano, estudiando. Los demás no lo hacían tanto y les costaba entender y hacer lo que pedía el profesor. Al volver a España, decidí aplicar algunas de estas técnicas en nuestras clases y para que los alumnos dominaran previamente el vocabulario, empecé a utilizar flashcards, como por ejemplo este juego. No sé si se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, sí, seguimos. Por ejemplo, para enseñar este grupo de palabras, que es apple, banana, tomato, orange, enseñaba la primera tarjeta, apple, y todos tenían que repetir varias veces hasta decirlo bien. Apple, apple, apple. Luego la segunda, banana, banana, banana. Y cuando sonaba bien, ya iba alternando y ellos en coro tenían que contestar. Así, apple, banana, apple, banana, banana, apple. Luego introduzco la tercera tarjeta, tomato. Se repite, cuando le están diciendo bien, alternamos tomato, apple, tomato, apple, tomato, banana. Entonces ellos hablando, el profesor normalmente no habla. Una vez que ha presentado y comprobado que la gente lo dice bien, se mantiene en silencio y los alumnos contestan. Y así adelante, cuando llevan bien las tres, se mete la cuarta y así sucesivamente hasta enseñar todas las tarjetas. A ver, observaréis que aunque este ejercicio es repetitivo, no se trata estrictamente de repetición. Es un test prolongado. Los alumnos no saben cuál va a ser la palabra siguiente y las tarjetas tardan cada vez más en volver a salir en el drill a medida que aumenta el número de palabras en juego. Cada vez miran la tarjeta, buscan la respuesta en su memoria y la dicen a una velocidad de una por segundo. Por este motivo se llaman flashcards. Solo se ven durante un flash, un segundo. La respuesta ha de ser un acto reflejo. No hay tiempo para reflexionar o usar ayudas mnemotécnicas. Escuchando a los alumnos se modula la práctica. Solo se introduce una palabra nueva cuando todos están contestando cómodamente. Esto mantiene el nivel de dificultad ajustado a la capacidad de los alumnos. Si el profesor introdujera palabras nuevas más deprisa, algunos alumnos se perderían y se desconectarían. Si tardase demasiado en hacerlo, otros se aburrirían. Navegando entre estos dos extremos, se consigue el estado conocido como flow. Los alumnos se centran totalmente en lo que están haciendo y no se dan cuenta del paso del tiempo. Esto es fácil de demostrar. Incluso se puede hacer por internet, viendo a los alumnos en pantalla, aunque es más complicado. Lo hemos tenido que hacer durante la pandemia. Cuando todos están respondiendo correctamente, se hacen 2 vueltas de turnos individuales para comprobar que todos se lo saben. Esto hace que los alumnos trabajen duro durante la práctica en coro, porque pronto tendrán que responder solos. Para hacer duradero el aprendizaje, se vuelve a trabajar con las mismas tarjetas en 2 clases posteriores. A partir de entonces, una parte de las palabras se consolidan al reaparecer en otros ejercicios. Otros, como grupos de vocabulario específico, idealmente necesitan ser refrescados cada año o 2 años. Las expresiones fijas y las frases hechas también se aprenden de la misma forma, con tarjetas como estas. No sé si se ve bien. Good morning. How are you? Good morning. How are you? El mismo sistema que el vocabulario. Y avanzando poco a poco a través del juego hasta que toda la clase esté respondiendo bien a todas las frases sin tener que pensar. No les da tiempo. Cuando las palabras forman series ordenadas, como los números, los pronombres
o los días de la semana, escribimos la lista en español en la pizarra así y trabajamos de forma similar, avanzando por orden poco a poco por la lista, señalando con el dedo la palabra que deben decir. Así, I, you, y cuando lo están diciendo bien, I, you, y luego después introducimos he, y luego I, you, he, I. Así, lo mismo que con las tarjetas. Al final, el test consiste en recitar la lista completa en inglés en orden, sin mirar la pizarra. Se puede hacer memorizar cualquier bloque de vocabulario de esta manera también, si no se hace tarjetas. La utilidad de esta técnica no se limita a la enseñanza de los idiomas. Por ejemplo, para enseñar los nombres de los ríos de un país, se prepara un set de tarjetas, todas iguales, con un mapa mudo del país que incluye los ríos. En cada tarjeta se señala uno de los ríos con una flecha y se escribe el nombre detrás. Entonces se procede igual que con el vocabulario, nunca introduciendo un nuevo río hasta que la clase esté diciendo todos los anteriores correcta y cómodamente. En 20 minutos todos se saben los nombres de esos ríos y pueden señalarlos en el mapa. De la misma forma se pueden enseñar los países o los mares del mundo, las provincias, los departamentos de un país, las partes de una célula, los elementos arquitectónicos de un templo griego, los nombres de las diferentes formas geométricas o las partes de la oración. Si se hace correctamente, toda la clase lo recordará para siempre y ese conocimiento se convertirá en una base sólida para desarrollar cualquier conocimiento más complejo. Esta técnica no debe faltar en el repertorio de ningún profesor o profesora, en mi opinión, por su gran utilidad. Para enseñar el inglés, cada una de nuestras checklists contiene unos 10 sets de vocabulario nuevo, es decir, más de 100 palabras y expresiones nuevas. Y hay 72 checklists hasta el T2, así que son 720 juegos y más de 8,000 palabras. Ya que en los niveles básicos, dos grupos pueden necesitar los mismos juegos. Cada academia tiene en la sala de profesores unos 1,000 juegos de vocabulario en grandes archivadores, cada uno en un sobre de plástico duro. Además, hay otras muchas tarjetas de traducción que explicaré más abajo, de modo que en total hay unos 3,000 juegos en cada centro. A ver si podemos ver esto en la imagen compartida. A ver, aquí. ¿Se está viendo? Compartir. A ver. Sí, ese es un cajón. Aquí está. Oh, no está. Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Se ha desaparecido uno. No sé dónde se ha metido. Bueno, dejamos eso. Había una foto de 8 archivadores en la habitación y no está. Bueno, dejamos eso. Volvemos. Ahora, vamos a ver. Pasando ahora a la morfología y sintaxis. Durante los años 80 introdujimos una larga serie de drills interactivos, como la que he mencionado de Túnez, para que los alumnos desarrollaran agilidad en el uso de las normas gramaticales. Las actividades a menudo usan las mismas tarjetas. Por ejemplo, para practicar el uso de a y an, los alumnos dicen cada tarjeta de las que hemos visto antes con a o an orange, a banana, a tomato, a manzana, en coro y después individualmente, como siempre. Luego las mismas tarjetas se pueden usar para practicar el plural. Apples, sandwiches, no, hamburgers, eggs, ice creams, pizzas, oranges, etc.
Y después, para practicar también, there is y there are. Por ejemplo, there is a pizza, there is a lollipop, there is an omelette. Y luego con los plurales, you know, there are chupachus, there are oranges, there are bananas, there are tomatoes, etc. Está aquí. Después, para enseñar some y any, con las mismas tarjetas, se necesitan juegos de palabras únicamente en singular, como incontables, como estas, water, meat. Primero siempre se aprende el vocabulario y después se practica con la gramática en cuestión. Aquí sería en afirmativo, there is some meat, there is some salad, there is some fish. Y luego en pregunta, is there any fish? Is there any rice? Contesta que sí. Yes, there is some rice. Contesta que no. No, there isn't any rice. Y así la clase va avanzando, practicando question, yes, no, pregunta afirmativa, negativa, que son las tres opciones que hay y que hay que practicar some y any en cada contexto, según el afirmativo y negativo. Luego se hace lo mismo con plurales. Estas, pues, la misma idea. There are some grapes, there aren't any grapes. Y finalmente se puede continuar enseñando much y many y a lot con las mismas tarjetas, mezclando afirmativo y negativo. Tenemos, por ejemplo, there is a lot of rice, there are a lot of grapes. Question, are there many grapes? Is there much rice? Y así mezclando todo eso es un ejercicio muy complejo que enseña a los alumnos a dominar muy bien el uso de much y many, there is, a lot of, que son problemas que cuesta mucho trabajo aprender y necesitan mucha práctica. Una de las actividades más importantes de este tipo sirve para que los alumnos manejen ágilmente la conjugación de los verbos. Hay que tener en cuenta que el verbo es la clave para dominar todo el inglés. Enseñamos todos los tiempos verbales con este juego, que es una de las más importantes, los más importantes que tenemos. Hay 10 verbos. Primero se aprenden los verbos cook, sleep, drink, write, etc. Y después ya en gerundio, writing, eating, thinking, etc. Después, con las palabras que ponen aquí, practicar, consolidar el verbo ser que han aprendido antes, o estar en este caso. Vosotros sois o vosotros estáis, you are, it is, we are, she is, you are, etc. Y ahora con todo esto aprendido, ya pueden hacer el presente continuo con la tarjeta, con la palabra de la persona y el verbo que indica. You are drinking, she is writing, we are eating, y luego en negativo, we aren't eating, she isn't writing, you aren't drinking, y luego en pregunta, y luego por último, pregunta afirmativo y negativo, que en inglés es una diferencia muy complicada, que hay que siempre trabajar mucho la diferencia entre el afirmativo por un lado y el negativo y la pregunta, aunque en el presente continuo no existe esa diferencia, pero en muchos de los tiempos sí. Una vez que hemos aprendido bien el presente continuo, usamos el mismo juego para el presente simple y el futuro, y antes de hacer los pasados, también aprendemos las tres formas, como siempre, ¿no? Drink, drank, drunk, write, wrote, written, y con eso ya aprenden a manejar con agilidad todos los tiempos verbales, que es lo más importante, como he dicho antes, del inglés. Dominando los tiempos verbales, casi no hay más problemas en inglés.
Durante más de 10 años trabajamos la gramática de esta forma, con drills orales en inglés, y pasábamos directamente a la conversación. Pero no funcionaba del todo bien. Bastantes alumnos parecían tener la capacidad de realizar estos ejercicios sin saber aplicar su nueva habilidad a la producción de frases reales. Por este motivo, empezamos a acompañar cada drill con uno o varios juegos de frases cortas de traducción oral del español al inglés, como un paso previo a la producción por el alumno de sus propias frases. Por ejemplo, para much y many, que hemos visto antes, usaríamos frases como estas. Hay mucha agua. Entonces, there is a lot of water. No hay mucho tiempo. There isn't much time. Entonces, van practicando en clase. La idea es hacerlo en coro, pero no es un trabajo de memorización, sino de traducción oral controlada por el cerebro. Son todos traduciendo juntos lentamente, practicando una y otra vez la misma regla de construcción. Es un poco como esas libretas de matemáticas donde hay un montón de problemas y hay que rápidamente hacerlos todos. Esto es lo mismo, repetir una y otra vez la misma construcción en diferentes frases. El profesor marca el ritmo moviendo las cartas o señalando la palabra que toca decir en cada momento para que todos vayan diciéndolo juntos. Al final, como siempre, hay turnos individuales para comprobar que todos lo pueden hacer. Nosotros tardamos en darnos cuenta de la necesidad y eficacia de esta actividad traductora, quizás porque la traducción siempre ha tenido mala prensa. En realidad, la idea de que no debiéramos usar la traducción en la enseñanza de los idiomas no tiene base científica. Es simplemente una hipótesis de trabajo. Si te sirve, bien. Si no, no hay que preocuparse. Seguramente, al rechazar la traducción, se pensaba en la traducción escrita, utilizada desde siempre en las escuelas, planteada como una tarea larga y pesada con diccionario. Ese método falla porque se tarda mucho tiempo en hacer pocas frases debido al alto nivel de dificultad, porque es una actividad escrita de por sí lenta y porque no hay feedback para confirmar que el alumno va bien. Se podría tardar 30 minutos en traducir menos de 200 palabras de texto y luego no saber si estaba bien hasta varios días después. El feedback inmediato es fundamental para motivar al alumno. Con las tarjetas se trabaja aproximadamente una palabra por segundo, con lo que se traducen 200 palabras en unos 3 minutos, 10 veces más rápido. Y la retroalimentación es inmediata. Si el profesor no dice nada, se entiende que la frase inglesa es correcta. También la traducción con tarjetas es mucho más fácil que la traducción escrita tradicional. Se están repitiendo diferentes instancias de la misma construcción una y otra vez hasta que todos lo hagan cómodamente. Para poder lograrlo todos los alumnos, el aprendizaje debe estar dividido en numerosos pequeños pasos y no en unos pocos grandes pasos, puesto que bastantes alumnos no pueden con los grandes saltos. En este sentido, la traducción escrita con diccionario fracasa porque resulta demasiado difícil para los alumnos. Estos se motivan cuando reciben un mensaje diciendo que lo han hecho bien. Con la técnica de traducción oral, los alumnos reciben un refuerzo cada vez que aciertan una frase. En cambio, con la traducción escrita, esos refuerzos no llegan y la arduidad de la tarea desanima y hace desistir a la mayoría de los alumnos. Y esto plantea otra cuestión importante acerca de la enseñanza directa a todos los alumnos juntos en el aula. No todos los alumnos trabajan igual de bien ni aprenden al mismo ritmo. ¿Cómo entonces es posible que todos puedan aprender juntos de esta forma, con las tarjetas a la misma velocidad? Normalmente, la diferencia de niveles en la clase se convierte en un problema
porque se acumulan los aprendizajes imperfectos o fallidos y los alumnos rezagados acaban necesitando sesiones de repaso y recuperación para ponerse al día. Sin embargo, esto no suele funcionar y las diferencias de nivel se enquistan. Al trabajar con las tarjetas, las unidades de aprendizaje son pequeñas y al alcance de todos. Aún así, unos alumnos son capaces de ir más deprisa que otros. Pero si los rápidos aprenden a una palabra nueva en 10 segundos, por ejemplo, y los lentos necesitan 20, pues se dedican 20 segundos a cada palabra y así todos llegan. Lo importante es que los rápidos no se estén aburriendo mientras tanto. Al contrario, están entretenidos repitiendo y logrando un sobreaprendizaje muy beneficioso. Y solo tienen que esperar unos 10 segundos hasta que los lentos estén preparados para seguir. Por el contrario, en una clase con una acumulación de desfases de aprendizaje, hay que dedicar largos periodos al repaso, y los que ya se lo saben se aburren y pueden causar problemas de disciplina. Y si no se hace ese repaso, los rezagados se desconectan, se desesperan, y son entonces ellos los que provocan los problemas. Resumiendo hasta aquí, las flashcards léxicas consiguen que los alumnos memoricen palabras y expresiones, y los drills y las frases de traducción hacen que automaticen el uso de la morfología y la gramática. Ahora, Chomsky afirmó que las lenguas crean un número infinito de oraciones a partir de un número finito de elementos. Este número finito de elementos son las palabras y expresiones, la morfología y las reglas gramaticales. Como hemos visto, las flashcards, los drills y las frases de traducción consiguen que los alumnos dominen progresivamente todo este número finito de elementos. Las oraciones son infinitas porque su composición depende de lo que queremos decir y el número de posibles mensajes es infinito. La estructura de cada oración se forma en nuestro pensamiento y el reto es convertir nuestros pensamientos en frases y oraciones inglesas. Vygotsky demostró que las unidades de nuestro pensamiento son los conceptos que desarrollamos en nuestra mente al aprender las palabras de nuestra lengua materna. No podemos aprender una palabra si no la fijamos a un concepto en nuestra mente. Así que para aprender una palabra de nuestra lengua materna, tenemos que aprender el concepto al mismo tiempo. Vygotsky da un bonito ejemplo de este proceso. Un niño pequeño conoce la palabra pelota y un día ve la luna y dice a su padre, papá, pelota, señalando la luna. Y el padre le dice, no, eso es la luna. Entonces el niño se da cuenta de que ser circular no es suficiente para ser una pelota. Y un círculo en el cielo es diferente, es una luna. De esta forma va ampliando y afinando su colección de conceptos, siempre a partir de palabras de su lengua materna. Luego, cuando va a la escuela, aprenderá a estructurar estos conceptos, aprendiendo conceptos abstractos como círculo y esfera, cada uno siempre con su nombre. Cuando aprendemos una segunda lengua, la situación es distinta. Ya tenemos el concepto. Solo tenemos que aprender su nombre en la otra lengua. La segunda lengua no nos enseña a pensar, ya sabemos. Nuestra forma de pensar, por lo tanto, está íntimamente relacionada con nuestra lengua materna. El pensamiento de un hispanoparlante se estructura y se manifiesta en español, y por eso no le cuesta ningún trabajo hablar español, lo mismo en inglés. El reto que tenemos es enseñar al alumno a convertir sus pensamientos españoles en oraciones inglesas. Cuando un hispanoparlante intenta formar oraciones inglesas completas, por ejemplo, ¿dónde está el baño? Si sabe las palabras, dirá, where is the bathroom? Y acertará porque coincide que el orden de las palabras en inglés es igual que en español. Pero si quiere decir,
prefiero la mesa pequeña, dirá equivocadamente, prefer the table small. En cambio, si ha hecho sus drills, recordará que el verbo debe llevar el pronombre y que el adjetivo va delante del nombre y dirá, I prefer the small table. Como podemos observar de estos ejemplos, estos dos ejemplos, el arte de formar oraciones en inglés consiste en suponer que la construcción del inglés es igual que la del español, excepto cuando es diferente, y limitarse a aprender las diferencias. Un ejemplo muy representativo son las frases condicionales, que son muy difíciles de aprender si no se hace mediante la traducción. Para producirlas en inglés, solo hay que tener en cuenta que el inglés carece prácticamente de subjuntivo, por lo que el subjuntivo español se traduce con el verbo sencillo, indicativo, en inglés. Es decir, que los verbos acabados en ara, ase, era y ese se traducen con el pasado. Enseñamos las frases condicionales con unos 10 juegos de tarjetas de traducción, aumentando progresivamente la dificultad. Este es uno de los juegos más difíciles, mezclando las 3 clases de oración condicional, la primera, la segunda y la tercera, aunque realmente es fácil si se dominan los tiempos verbales y si se mantiene la calma. Por ejemplo, aquí tenemos, lo haré si tengo tiempo. Haré, I will do, futuro. Lo, it, I will do it. Si, if, tengo, I have, tiempo, time. Igual que en español, es decir, solo cambiando el lo a después en inglés. Ese es el primer condicional, que es el más fácil, lógicamente. El segundo condicional tenemos, si yo estudiase más, aprobaría. Entonces, si yo, if I, estudiase, studied, hace es el pasado del verbo study. If I studied more, aprobaría condicional, tiempo condicional, I would pass. Tercer condicional, si hubiéramos sabido, habríamos contestado, por ejemplo. Si hubiéramos era, entonces el pasado de haber, entonces if. Doctor, puede ponerse frente a su saco el flashcard para que la luz no se lo ¿Se ve bien ahí? No, acá del otro lado, creo que más frente a usted. Aquí. Al ser blanca, se va la imagen. Sí, he visto yo que eso hay un problema con el fondo este, que se ve que come un poco las imágenes de cosas que no están en el mismo plano. A lo mejor sí está aquí, ¿no? ¿Se ve bien ahí? Acercarlo un poco más, tal vez. Ahí. Es que yo no veo porque estoy mirando mi texto. A ver. Sí, creo que justo sobre el saco, si ajá, ahí, más atrásito, un poco más atrás hacia usted. Quizás. Aquí. No, tampoco funciona. Es el fondo que hace que desaparezca. Que aparezca Viene y va la imagen. Ahí está bien, ahí está bien. Sí. Se ve así, pues, y se va. No sé. Ahí, justo ahí. A ver si quito el fondo un momento. Ya, mejor. Sí, muy bien, mucho mejor. Así, ¿no? Ahora sí. Y ahora salgo de aquí. Bien. Bien, así se ve mejor, ¿no? Enseño, bueno, ya he dicho las frases, entonces más o menos se entiende. Pongo el segundo otra vez. ¿Se ve ahora bien? Más arriba, ¿no? Sí. Sí, se ve muy bien. Ajá, bien. Entonces, si yo estudiase más, aprobaría. Entonces, if I estudiase, el pasado de estudiar, entonces, if I studied more, yo aprobaría, I would pass. If I studied more, I would pass. Y la tercera condición, si hubiéramos sabido, habríamos contestado. Yeah, así se ve mejor, ¿no? If we had studied, hubiéramos pasado de haber. If we had studied, we would have, habríamos condicionado de haber, we would have contestado, answered. Es decir, que todo esto es elemental, como diría Sherlock Holmes. No hay, haciendo las frases condicionales de esta manera,
no tienen ningún secreto, incluso se puede hacer frases mezcladas, como si yo hubiera comprado bitcoins, sería rico ahora. Ese tipo de frases no se puede hacer con el método que se suele usar por ahí, porque no tienen un modelo mixto de pasado con presente, que sería if I had bought bitcoins, I would be rich now. Bueno, esa es la idea, eso está claro, creo. Y si no, no puedo esperar más porque se me va el tiempo. A ver, entonces, aprender de esta manera es sencillo y significa que los alumnos tienen un perfecto control sobre las frases inglesas que forman. Solo en muy pocos casos existen diferencias importantes entre la estructura de la oración española y la inglesa. Y estos casos causan problemas incluso a los alumnos más dotados. Pasar a través de la traducción es la única forma que tenemos de poder llegar a hablar correctamente en otro idioma, a no ser que lo aprendamos de muy pequeños como una segunda lengua materna. A partir de los 6 o 7 años, la posibilidad de aprender a través de una inmersión desaparece y aprendemos las lenguas extranjeras a través de nuestra lengua materna. Los migrantes, demuestra esto, que los migrantes, por muchos años que vivan en un país de habla inglesa o en cualquier país, si los idiomas no son muy parecidos, nunca llegan a hablar perfectamente si no estudian asiduamente esta lengua. Los ingleses que viven en España normalmente nunca llegan a dominar aspectos como el subjuntivo. Los que lo estudian van llegando, pero incluso yo me equivoco de vez en cuando y con 40 años que llevo de escribir y pensar y escuchar y vivir en español, todavía me equivoco. Mi mujer tiene que ayudar a veces. Bueno, después de usar la traducción durante bastante tiempo, a ver, el cerebro empieza a desarrollar atajos y es capaz de hablar directamente en inglés sin pasar por el español. Esto empieza pronto con expresiones básicas como good morning, que después de algunas semanas empiezan a salir de forma espontánea. Cuando se haya utilizado una de esas reglas de traducción o transformación 50 o 100 veces, se empieza a hacerlo inconscientemente, avanzando a pie firme hacia el bilingüismo. En conclusión, la única forma de conseguir que un porcentaje alto de los alumnos lleguen a un nivel como B2, hablen fluidamente y con el tiempo hablen inglés sin tener que traducir conscientemente, es olvidarse de los deberes y enseñarles directamente en clase con rutinas y ejercicios orales graduados y asequibles. De esta forma, casi todos avanzan juntos y no aparecen los problemas de la separación de la clase en 2 niveles. Hacer que los alumnos tengan éxito en su aprendizaje significa que vienen a clase siempre motivados porque saben que lo van a hacer bien. Muchas gracias.